Diálogos sobre un tema que en lo personal me apasiona, tiene que ver con la identidad judía, que me sigue apasionando a pesar de los dolores a veces y otras cosas que produce, pero le cuento que hay un libro que se va a presentar, vinieron para eso, que se llama De regreso al templo, corrientes religiosas judías en Argentina y un poquito más allá de la Argentina también. Es una investigación hecha por, bueno, académicos, investigadores, gente que tiene una mirada sobre la identidad judía y sus modificaciones en el tiempo, que permanentemente está mutando para bien y no sé si tan, pero es lo que pasa. Los compiladores, uno usted lo conoce seguro, Renan Rein, para aquel oyente de Radio High acá en la Argentina, no solo es el hombre que más sabe del peronismo en la Argentina, sino también sabe algo de la identidad judía en la Argentina y cómo ha ido evolucionando. Y con quien ha trabajado esta compilación de este libro es con la doctora Susana Brauner, lo dije bien, que bueno, tiene una trayectoria académica muy importante, un máster, entiendo, dijo, un título en la Universidad de Tel Aviv. También, y además hoy es profesora académica en la UNTREF, y bueno, eso y mucho más, porque nadie puede con un solo trabajo en ningún lugar. Y Ranan incluso le cuento que, bueno, usted ya sabe, académicamente fue vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, y está ahora con un desafío nuevo muy apasionante en Florida para desarrollar en la universidad los estudios latinoamericanos judíos, algo así se llama. Ranan, bienvenido. Shalom Miki, es un placer volver a Radio High contigo. Sí, en estos momentos estoy a cargo de un nuevo programa en la University of Florida dedicado a los estudios judaicos latinoamericanos. Apasionante. Sí, llegaron a la conclusión de que no se puede entender a América Latina en general y a lo que sucede en el estado de Florida en particular sin pensar también en la presencia judía. Es que los judíos, como sabemos, aquí los que estamos, aunque somos pocos, hacemos mucho lío. Es cierto. En todos lados, y vamos haciendo que nuestros países tengan mucha impronta de los judíos, con todas las variables. Susana, a ver, ¿cómo surge este libro? Empecemos por esto. Surge, digamos, como en realidad yo vengo trabajando sobre la ortodoxia hace mucho tiempo, sobre todo sobre la ortodoxia siria. El fortalecimiento desde los años 50 y 60. Entonces, a partir de ahí es que yo vengo trabajando hace mucho con esto. La ortodoxia judía siria, entiendo, o siria, ¿no? Judía de origen sirio, sí, de origen sirio, sobre todo de Alepo primero y después de Damasco, porque tienen sus propias características. Y con Ranan esto surge por este fenómeno que es charlando el fortalecimiento de los sectores ortodoxos y ultraortodoxos en el marco de una comunidad judía, otrora una de las más seculares, podemos decir, de América Latina. Así es. Cuando yo estaba trabajando sobre los años 60, me encontré con muchos informes de la American Jewish Committee, del World Jewish Congress y también informes de la Cancillería israelí, lamentando acerca de la pobre, entre comillas, vida judía en este país, que en toda la República Argentina tenían 12 rabinos, ninguno nacido en Sudamérica, todos de 50 años o más. Y lo que vemos hoy en día es un panorama religioso totalmente diferente. Entonces, la pregunta detrás de este libro es, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó a partir de los años 60 en adelante, que está detrás de esta gran diversidad de expresiones religiosas judías que vemos en este país? El libro no solo toma a los ortodoxos o ultraortodoxos, depende como uno quiera denominarlos, sino a todas las corrientes. Es decir, que en lo que va a pasar en los 60, 70 va a haber un fortalecimiento de otras, las corrientes conservadoras o reformistas, pero van en paralelo. Lo que pasa que ya a partir de los 90 es muy visible el fortalecimiento ya público y mediático también de la ortodoxia, la ultraortodoxia, hasta el día de hoy, ¿no? Y cada uno de estos grupos y subgrupos divididos, yo diría casi hasta el infinito. Dijiste,
yo me aboqué a la ortodoxia siria, de los judíos sirios, que es un mundo particular que sí tiene una tradición muy larga de observancia permanente, pero bueno, no es la ortodoxia de Ashkenazí, y Renan dijo cuando en los 60, esta era una comunidad donde el laicismo, por decirlo así, la vía secular era la que se imponía, entre otras cosas porque la mayoría veníamos de Polonia y de Rusia y las influencias políticas, y la pregunta que surgió de repente es ¿qué pasó? ¿No? Todos estamos preguntándonos dónde mutó. Mutó el mundo, pero el mundo judío particularmente también. Creo es que un tema muy importante. En paralelo mutó. Sí, que me gustaría enfatizar, porque estamos pensando en influencias, procesos a nivel nacional, regional y transnacional. Y además, nosotros los judíos somos particulares, pero no tanto. ¿En serio? Y también hay una transformación dramática en el panorama religioso argentino en general. El supuesto monopolio que tenía el catolicismo durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX ya no existe. Entraron a partir de los 60 también los evangelistas, los mormones, los testigos de Jehová, muchas corrientes cristianas no católicas. Incluso llegas a la época moderna a los mileístas. Llegó hasta los mileístas. Esa es otra corriente. Por eso es otra corriente. Es otra corriente, y también el uso y abuso de la simbología o espiritualidad judía por distintos grupos. Sí. Sí. Bueno, por el presidente de la Nación también. Sí, llegamos a esto en este minuto porque lo traía porque ya estaba hablando Renan de corrientes, pero digo, estas transformaciones son, como dijiste, globales y particulares. Uno puede ver y pensar, yo cuando miro Israel, por ejemplo, que es el faro en el cual muchos se han mirado, y también esta comunidad, las comunidades latinoamericanas muy sionistas, bueno, el sionismo originario fue un movimiento fundamentalmente secular de los judíos europeos, por lo menos de gran parte, pero hoy también Israel tiene un cambio identitario dramático en ese mismo sentido, ¿no? En este mismo sentido, aunque pienso, y ahora lo voy a pensar en voz alta, que el panorama religioso, o si quieres, el mercado religioso judío en este país es más diverso, más multifacético que en Israel. Sí, claro, en Israel los movimientos liberales religiosos tienen menos peso, ¿no? Menos peso. Y además también el vínculo con lo político se juega de otra manera, seguramente sin duda es un factor, alguna, ¿no? Sí. Algo que es importante, algo que dijiste vos de los diversos grupos, que hay que comprender y que está en el libro, la heterogeneidad de los grupos. Digamos, podés ubicarlos dentro de la ortodoxia, la ultraortodoxia, pero hay muchas corrientes internas, como lo que ellos lo llaman comunidades, la comunidad de tal rabino, la comunidad de otro, es decir, que hay heterogeneidad, aunque tengan supuestamente, teóricamente, los mismos principios, la manera de interpretarlos puede ser algo diferente. Entonces vamos a tener hoy una proliferación de templos en Palermo, en Belgrano, en Flores, que representan a la ortodoxia, en este caso, ¿no?, a las heterogeneidades, en definitiva, que tiene que ver con la vinculación con tal o tal rabino. También. En ese sentido, dice Susana dos cosas. Por un lado, que tenemos que repensar algunos conceptos, incluso el concepto de ortodoxia, el concepto de masortí o conservador, y el mismo concepto de comunidad. ¿Podemos seguir hablando de una comunidad judía o tenemos que hablar de una comunidad de comunidades o tenemos que hablar de la población judía de este país? Los límites entre un sector y otro ya no están tan claros y tan tajantes como antes. Esta es una cosa. La otra cosa es que en este clima neoliberal hay más espacio para emprendedores religiosos, es decir, para figuras carismáticas, para crear sus propias comunidades.
que sí pertenecen o no pertenecen a una de las corrientes clásicas que hemos conocido, la ortodoxia, el conservadurismo, el reformismo, etcétera. Hoy hay de todo, eso es una Claro, y muy buena. aparte el cruce entre los sefaradí, o misrají podríamos llamar, y ashkenazí. Antes era fácilmente reconocibles, estos son estas comunidades de Damasco, estas comunidades de Alepo, pero ahora hay otras comunidades, otras corrientes que incluyen a gente de diferentes sectores, como que lo que se plantean, que es todo lo regional es más folclórico, lo importante es lo universal del judaísmo, entonces vas a tener Chabad Lubavitch, que hay gente de diferentes orígenes, o las alianzas que puede haber entre unos y otros. En Argentina ¿bien? se dan fenómenos únicos, yo conozco también otros países, pero acá ustedes lo habrán estudiado, por ejemplo, la comunidad de Satmer, Sí, que es hablan una... árabe parlantes. Claro, el único lugar en el mundo que una comunidad hasídica que originariamente es totalmente ashkenazí hablan en árabe. Exacto. Y hoy la AMIA, por ejemplo, que es la Keilah ashkenazí, está presidida por un sefaradí y el gran rabino, bueno, de siempre fue un sefaradí. Estas cosas únicas de la Claro. Argentina que son fantásticas. Pero en esta transformación ustedes han dicho de la identidad y vamos a seguir ahondando. Claro, corrientes religiosas. Uno a veces se pregunta, yo no voy a entrar ahora a decir mucho, religiosas a veces tienen que ver con participación de una determinada manera, no sé si tiene que ver con religiosidad, o tiene que ver con un mundo de búsqueda frente a la incertidumbre y al nivel complejo que tenemos, y reacciona a algunas cosas, pero se ve de todo, ¿no? Creo que veo más búsqueda y bastante a veces falta de contenido, pero contención en grupos determinados, como que las sinagogas se han transformado en, para aquellos que no hicieron aliyá, a ver si entiendo lo que quiero decir, el sionismo es el realizador, había que llegar a Israel, ya está, nos quedamos, volvimos, ¿qué pasó? Y después, ¿qué hago con mi identidad judía? Tengo que encontrar un lugar. Bueno, alguna sinagoga me recibe. Estoy de acuerdo contigo de que sobre todo estamos hablando de una búsqueda de un sentido de pertenencia. Sobre todo en tiempos de una ausencia del Estado, digamos, existe esta necesidad, este anhelo de pertenecer, de formar parte de una comunidad, de volver a tener redes de solidaridad. Y eso sí, muchos espacios religiosos ofrecen a nuevas generaciones de argentinos judíos o judíos en otros lados. Uh-huh. Susana, me imagino que perteneces, como quien habla, a la generación de los 60, 70, 80, donde además del siglo pasado, ¿no? Todos estamos ahí, donde, entre otras cosas, la filosofía, el pensamiento, los grandes ideales conformaban nuestras búsquedas y de alguna manera nuestros debates. El mundo ha cambiado, estamos en 15 caracteres, y en eso también creo que hay algo que pasó con la identidad judía y la respuesta que, ni hablar después del 7 de octubre, cómo arraigarse algo que los conectara con la comunidad, le ha dado a muchos esto, ¿no? Una posibilidad de encontrar un lugar donde me siento parte. Ya no es el club hebraica con los grandes debates culturales, es alguna sinagoga o algo así que me Es que encuentra. estos espacios, si me refiero a los ortodoxos y ultraortodoxos, también dan respuesta a grandes preguntas, a la existencia, a grandes, digamos, aparte de seguridad, que es un poco lo que estaban marcando, y sentido de pertenencia, hay preguntas que son de carácter filosófico, a partir de la lectura de la Torá o la lectura del Talmud. Todos estos colegios religiosos, los que son las yeshivot, ahí ellos discuten sobre y reinterpretan mucho de los conceptos, digamos, básicos del judaísmo. Entonces, hay espacio ahí para discusión, y sobre todo en los que serían yo por lo menos que conozco más es lo que sería la corriente lituana, que digamos que se consideran herederas de Maimónides, de una vertiente mucho más racional. Hay discusión, hay debate, y sobre temas, digamos, yo pregunté por ejemplo a algunos rabinos
por qué este fortalecimiento de la religiosidad y por qué se está atrayendo tantos fieles, y en realidad lo que me contestaron en general fue que es gente que está, hay veces en crisis, digamos, afectivas, económicas, y que encuentran un lugar de seguridad. Porque yo pregunté, justamente por quizás lo asocio a lo que me decía 60 y 70, si algunos de los nuevos seguidores tenían alguna asociación con los movimientos, con las guerrillas, con los movimientos de protesta de los 60 y 70, por lo menos en la ortodoxia y ultraortodoxia no. Puede haber alguno, pero minoritario. Sobre todo los jóvenes. Claro, no quiere decir que en el campo conservador o reformista no haya un acercamiento de esos sectores, pero en este campo no. En general la gente se acerca, decían, son los nuevos, los jóvenes, en general vienen de familias que se conservaba el judaísmo en forma folclórica, que tienen mejor nivel económico, mejor educación, y se preguntan por qué. Por los padres que hacían, conservaban los preceptos religiosos por, digamos, tradición, sin preguntarse por qué hay que hacerlo. Que las nuevas generaciones se preguntan por qué. Entonces, como no es que no se discute. Y hay otros grupos, porque son muchos, que estaban profundamente asimilados y de repente descubren en el judaísmo lo que no sabían y que no conocían, y bueno... Judíos y no judíos. Sí, sí, sí. Pero claro. me parece que tu pregunta iba también en otra dirección. Para nuestra generación y también la generación anterior a la nuestra, teníamos la seguridad de que la religión estaba perdiendo su peso e importancia. Parecía un proceso con una dirección muy clara, ¿no? Pienso, ahora hablo como israelí, ¿no? Cuando a Ben Gurión, a fines de los 40, principios de los 50, le hablaban de la religión, solía decir: tenemos que conservarlo, tenemos que tener algunas yeshivot, porque si no todo se va a desaparecer. Nunca nos imaginábamos que íbamos a estar frente a una presencia tan notable, tan visible, tan dramática, presencia religiosa en nuestra vida. Y se dio cuenta en el 58, cuando vio el crecimiento de los sectores. Digo, los ciclos de la identidad y la historia, y cómo una generación generalmente le responde a los padres o abuelos y todo lo que esto conforma. Yo pensaba, Renan, entre las cosas que estudiaste mucho y escribiste, en la Argentina, que era ese mundo sobre todo secular, con pequeños grupos ortodoxos, muy pequeños y poco detectables, más rituales, de repente irrumpe los movimientos liberales a partir de la llegada de Marshall Meyer y todo el conservadorismo, y en una época histórica de la Argentina, porque creo que tiene mucho que ver, donde entre lo que fue la represión militar se necesitaba un espacio de contención para poder estar juntos frente a una realidad muy espantosa. Y ese momento histórico, por un par de décadas, el movimiento conservador y todo eso lo cumplió muy bien. Empieza la democracia, comenzamos a transitar este camino tan distinto, comienza a haber esta vuelta a lo religioso, que no tiene siempre que ver con la religiosidad, sino más con los rituales y con, una cantidad de otros valores, y parecería que a partir de eso y de la pérdida por un lado, hay un rebote hacia la ortopraxia, la observancia que parece que es, mira, no voy a decir, usted no me escucha estas barbaridades. El otro día en el acto de AMIA, de recordación del atentado, como todos los años, están los muchachos de Chabad. Yo los respeto mucho en muchas cosas, pero termina eso y empiezan a tomarle la presión a la gente. Yo digo tomar la presión, parecía que estaban haciendo un test, digo, yo entiendo, los tefilín son muy importantes, pero parecería que hay como una obsesión extraña, no voy a entrar en detalle, cada uno con su fe, que con eso, hacemos una diferencia en la identidad judía de la gente. Pero hay una modificación a partir de eso, una ruptura, Renan, de esa época histórica a pasar a esto que también dijiste, la hiper oferta de ya
cada muchacho se hace su pequeña sinagoga, su pequeño negocio y adelante. Es como la plataforma de Netflix. Puedes elegir esta serie u otra. A menudo ninguna es muy buena, pero hay una oferta casi ilimitada y cada uno puede crear su propio espacio para sentir parte de un grupo o de una comunidad. Y vamos soltando de uno en otro. Primero una serie, si nos gustó nos quedamos un tiempo, buscamos otra. Es un proceso más fluido que antes tiene que ver con el contexto político, social y económico, sin duda alguna. Entonces, lo que antes era un límite, una frontera bien trazada y clara, hoy en día es todo más difuso. Ni hablar todo que más poroso. Y que las fronteras son más porosas. Hay una oferta ilimitada a lo cual le podemos agregar, por ejemplo, hoy lo virtual, porque cosa de mirar en las redes, cada muchachito con un teléfono dice que sabe y tiene seguidores, ¿no? Sí, claro. Sí, hoy en día con las redes sociales algunos políticos, así como algunas agrupaciones religiosas, tienen más éxito que otros. Si uno no sabe manejar bien las redes sociales, llega a menos gente. ¿Sabes qué, Susana? Te voy a compartir algo que aprendí hace un poco tiempo de pensar estas cosas porque son las que me inquietan también, que tiene que ver, yo creo que en Israel es igual en todos lados, entre ¿dónde está el choque cultural interno? ¿Dónde está nuestra pelea que es tan... Esto de que dos judíos, tres opiniones, obviamente viene del Talmud, que es eso, la dialéctica, la discusión por la discusión misma. Generalmente no es importante qué, sino es discutir. Este es deporte judío, clásico. Y tengo la impresión, y muchas veces no se lo dice, que son dos mundos culturales. Para un chico que nace en una familia ortodoxa, no los que se incorporan después, lo primero que estudia es la Mishnah y luego el Talmud, y el Talmud es una lógica y no ingresa y estudia el Tanaj, la Biblia hebrea, como texto secundario, no es el primario. Y él entiende su mundo cultural desde la discusión talmúdica y desde esas fuentes que a veces no tiene mucho que ver con el presente. Y el mundo secular, o que ingresó al judaísmo por el lado, nos pasó a algunos, del texto del Tanaj, de la Biblia y de los profetas, tienen un pensamiento que es completamente antagónico. Son dos mundos que no se encuentran porque estudiamos y entendemos desde lugares distintos. Es decir, un muchacho que entró lo digo, la formación rabínica incluso, me formé alguna vez. Para un mundo determinado liberal, el Talmud es un texto difícil, un tanto oscuro, que lo impenetrable y que se lo lee como, bueno, parte de un sistema de pensamiento. Y para el otro mundo, interesantemente, el mundo del Tanaj es mucho más distante que el mundo del Talmud. Digo, me parece, ahí hay un choque cultural interno enorme que no se lo ha trabajado lo suficiente. Es muy cierto, y una vez más quiero decir, es un fenómeno que conocemos también en el mundo cristiano. Yo, que estoy enseñando en el sur de los Estados Unidos, tengo más que un estudiante que es religioso. Entonces, uno de mis estudiantes en el seminario de doctorado se convirtió del bautismo a la ortodoxia cristiana. ¿Por qué? Porque él quiere volver a las raíces, no a lo que es del siglo XVI con Martín Luther y los reformistas cristianos. Entonces, existe un anhelo y hay una tendencia en los Estados Unidos entre jóvenes blancos en sus años 20 y 30 buscar estas corrientes más auténticas, entre comillas, del cristianismo. Es apasionante. Este tema es apasionante porque atraviesa hoy a toda la humanidad, en Occidente desde ya, Oriente tiene otras particularidades, y lo que decía justamente recién Ranán, por ejemplo, en el cristianismo, todo el mundo evangélico, como crítica al catolicismo que era impenetrable desde muchos lugares, a la búsqueda de los textos originales.
el Papa Francisco tratando de llevar el mundo cristiano a un cristianismo cercano a la experiencia de Jesús y no de la iglesia piramidal. Todos estos son debates que de alguna manera todas las religiones estamos viviendo en una, yo diría, sociología humana compleja y que tiene mucho para poder pensar. Después del panorama de noticias, sí, Susana, te propongo que ahondes sobre eso exactamente, sobre lo que es estas transformaciones de la religión y qué es lo que pasa con nosotros que estamos en estas búsquedas. Panorama de noticias, seguimos acá con Renan Rein y Susana Brauner, que son los que han compilado este libro que ya me lo quiero leer. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. High es noticia. Un panorama del acontecer. Israel. Las fuerzas de defensa ordenan el cierre de la mayoría de las cuentas militares en redes sociales. La unidad militar ha suspendido las cuentas en redes sociales gestionadas por unidades inferiores al nivel de división. Además, han impuesto normas de aprobación más estrictas para las declaraciones públicas de los oficiales superiores. Ante la crisis migratoria en Ceuta, Italia pide que España sea retirada del espacio en Schengen de libre circulación transfronteriza. La primera ministra italiana Giorgia Meloni confirmó que se están estudiando medidas extraordinarias para proteger las fronteras a causa de la crisis migratoria que vive la ciudad de Ceuta. Cientos de personas irrumpieron este jueves en el enclave español en el norte de África en medio de una fuerte tensión. Venezuela iniciará este sábado una negociación para una transición política entre el chavismo y un sector de la oposición respaldado por Estados Unidos. La decisión fue tomada en medio de manifestaciones en Caracas, donde simpatizantes opositores reclaman elecciones. La mesa de diálogo no contará con la participación de la principal líder opositora, María Corina Machado. En Argentina, el gobierno aplicará a partir de mañana una suba parcial de los impuestos al combustible. La medida, que entra en vigor este sábado 1 de agosto, es parte de la actualización por inflación del impuesto a los combustibles. El incremento del 0,5% se traslada directo a los precios finales de las naftas y el gasoil en todo el país. Seguí informado a través de nuestro portal en www.radiohigh.com. High lo mantiene informado. En 60 minutos volvemos con más información. Usina de Justicia. Estamos con las víctimas. usinadejusticia.org.ar. Radio High te actualiza de todo el acontecer diario de Israel. Ahora, el panorama de noticias de Cannes, la radio oficial de Israel en español. De domingos a viernes a las 13 horas de Argentina, 12 horas de Santiago de Chile, 19 horas de Israel. Las noticias de Israel al día por Radio High. El idioma ladino es una lengua derivada del español, hablada por los judíos sefardíes, y ahora, en Radio High, podés disfrutar los domingos de la compañía de Can Ladino, un programa que te acompaña con entrevistas, música y cultura general para toda la familia. Can Ladino con Kobi Zarco. Can Ladino y Malegra Amado. Te esperamos el domingo desde las 14 de Argentina. Por Radio High. Canterboot. Coffee Break.
Y en esta víspera de Shabbat justamente estamos de regreso al templo, corrientes religiosas diversas, cada vez más diversas, sinagogas para todos los gustos y tipo, y la gente volviendo a encontrarse con la vida de observancia por un lado, con búsquedas existenciales y con la diversidad de propuestas que hay de todo tipo. Yo le había dejado a Susana una pregunta un poco antes respecto de, bueno, ¿qué conclusiones se puede tomar hoy de este momento, de la fotografía de hoy? Porque hay que decirlo también, seguramente en 10 años escribimos varios otros libros. Yo pienso que hay que preguntarse en el techo que pueden tener, por ejemplo, también de los evangelistas. Crecieron, pero tuvieron un techo, digamos. También en el techo de estas corrientes, es decir, si bien hay un fortalecimiento de estos sectores que aparte llegaron incluso a la conducción de la AMIA, inclusive, es un sector que está fuerte, que tiene peso político dentro de la comunidad, pero creo que igual la mayoría de la población judía no es ortodoxa ni ultraortodoxa. Entonces, en cuanto a la comunicación de mundos, me refiero, Argentina, esto que decíamos que tenía una fuerte tradición secular, una de las más mayoritarias o las más importantes de América Latina, creo que lo que se ve visible es el fortalecimiento de estos sectores, pero que a su vez tienen un techo. No porque hay un techo, hay también un movimiento fuera de estas agrupaciones. Tenemos menos datos porque es un fenómeno menos visible. Pero así como hay muchos que son Chozrim B'Tshuvah, hay muchos que son Chozrim B'She'elah, es decir, que dejan la vida judía religiosa y buscan su propia identidad fuera de los marcos religiosos. Y si sigue habiendo judaísmo, gente con una identidad judía fuerte, más débil, digamos diversas, por fuera de estos grupos. Y eso justamente tenemos que pensar que ellos también sienten que es una misión, acercarlos a sus grupos, es su gran tarea, por eso Chabad Lubavitch acá tuvo tanto impacto, porque había gran cantidad de judíos por fuera de las instituciones, podríamos llamarlos desafiliados. Hay otras comunidades como en México, donde la comunidad es mucho más, las comunidades son más fuertes, Chabad Lubavitch no tuvo, o tiene muy poco impacto. Sí, ahí están además la comunidad siria y todo lo que es el mundo sefardita, pero que son fuertes. Vos a lo mejor en México tenés el 90 y pico % de casamientos endogámicos que mandan todos a las escuelas judías, Acá a lo mejor tenés un tercio de los judíos que mandan a escuelas judías, que puede haber alrededor de un 40% de casamientos mixtos, vamos a llamarlo. Entonces, yo creo que sí tenemos que visibilizar que hay un fuerte crecimiento de la ortodoxia y la ultraortodoxia. Estás hablando de la Argentina. Ahora hablo de la Argentina. Y global, sí, también lo hay en Chile, también lo hay en Brasil, y lo hay. En México, el artículo de México también muestra eso, que si bien siempre fue una comunidades tradicionalistas, bueno... Lo mismo en Francia, lo mismo en Bélgica, lo mismo en algunos lugares de los Estados Unidos. Pero para entender el panorama... De espejo de otras religiones. Claro, ¿sí? Eso, sí. Vemos un creciente fundamentalismo religioso de todo tipo en el mundo musulmán, en el mundo cristiano y en el mundo judío. También en Estados Unidos el catolicismo, que era una religión, digamos, minoritaria dentro del cristianismo, hay un fuerte, digamos, conversión al catolicismo. El propio vicepresidente Vance se convirtió al catolicismo. Por ejemplo. Es interesante porque, bueno, la historia es apasionante y ambos se dedican a eso. Cómo pasamos de ciclos, ¿no? Del iluminismo y la racionalidad que iba a responder a todo, a esta época donde, bueno, otra vez se vuelve a la religión de manera tan intensa, cuando parecería que nos dimos cuenta entre la inteligencia artificial y el resto que al final necesitamos algo distinto. Es apasionante cómo los procesos históricos se vuelven a de alguna manera ir repitiendo y cambiando y mutando. Y ser dinámicos, porque quizás para muchos hoy, entiendo, que son ortodoxos, que son tradicionalistas, todo lo que está sucediendo ahora es demasiado también. Entonces, es decir, como que
es demasiado demasiado ritualista, digamos, en vez de tomar en cuenta lo fundamental, te pueden decir lo fundamental del judaísmo, hacen demasiado hincapié en lo ritual. Sí. Por ejemplo. Entonces, por eso yo lo veo, la historia la veo como dinámica. Totalmente. Y tengo la sensación, yo no sé, esto puede ser muy personal, que más allá de una vuelta al ritualismo muy fuerte en muchos, hay mucha incomodidad. Yo tengo la sensación de que mucha gente no se siente cómoda en su casa. Más allá de los que van y vuelven, digo, como que no hay una tranquilidad en la identidad judía que haga que la mayoría, no importa, se sienta cómoda. Es como que hay una incomodidad muy, muy marcada. No sé si lo ves eso, Ranan. Sí lo veo, esta inquietud frente a una gran incertidumbre en muchos aspectos de nuestra vida. Y entonces esta búsqueda permanente se nota en distintas esferas de la vida, entre otras en lo relacionado con la religión. Y con lo político. Bueno, eso era lo que con el Estado de Israel. Ahora, digamos, bueno, sí, también. Ese es otro tema. Ese es un polo, claro que sí, que afecta sin duda a la vida judía de distintas maneras, ¿no? Lo político, lo religioso. En lo universitario, en todo, totalmente, ¿no? Hoy, digamos, dar clases en las universidades nacionales o privadas, es todo un tema. Hablas por lo que pasa en Medio Oriente. Exactamente. Sí, eso desde ya. Pero creo que también en Israel, esto lo hemos hablado algunas veces con nuestro amigo, el sociólogo, el italiano. ¿Sanata? No, me vas a ayudar, Ranan. Viste que los lapsus existen, ya lo voy a traer. Está bien. Pero que, bueno, cómo se ha modificado en Israel la identidad y cómo los grupos... El demógrafo Sergio de la Pérgola. Exactamente, con Sergio. Sergio de la Pérgola. Que siempre le doy la mano cuando hace falta. Es imprescindible. Pero quiero llevarte en este fenómeno, Ranan, también porque lo has analizado y trabajado mucho, de lo religioso y lo político, y la utilización, por llamarlo así, de lo religioso. Vamos a lo más cercano. El presidente Milei tiene alguno dijo, un motor místico. Él siente que su misión es una misión religiosa, más que o entendida desde lo religioso. En Brasil, Bolsonaro ha tenido una cercanía con los evangélicos enorme y también ha tenido ahí un arraigo muy importante. Y en Estados Unidos, y entonces parecería que hoy lo religioso y lo político tienen un encuentro que antes tampoco estaba tan claro. Así es, y me parece que eso forma parte de una búsqueda por parte de los políticos de una nueva o renovada legitimidad. Es decir, la legitimidad del poder no viene nada más del voto popular, sino también por gracia de Dios. Es decir, en ese sentido volvemos a épocas anteriores, claro, donde el rey no importa si tenía apoyo popular o no, porque su mandato tenía que ver con alguna misión divina y por lo tanto lo que vemos es este acercamiento por parte de algunos políticos hacia distintos grupos religiosos. Sí, para mí es parte del declive de la democracia liberal que hemos conocido en los últimos 100 años. ¿Vamos a teocracias? Vamos a un modelo nuevo, híbrido, que sí mantiene ciertas formas democráticas, ciertos procesos democráticos, pero que busca su legitimidad también en lo divino y no solamente en lo humano. ¿Con qué se van a encontrar, Susana, los lectores de este libro? Y me vas a contar dónde lo van a encontrar. Y obviamente ya dijeron que es el primero porque hay mucho más para investigar. Bien, te cuento, ¿dónde se va a vender? ¿Sabes? Online se puede comprar. La editorial es Milena Cacerola y el libro ya está en distintas librerías de la capital federal y se puede conseguir también a través de los sitios web de la editorial o de distintas librerías.
En cuanto a qué hay, digamos, los artículos que tenemos ahí, bueno, está el de las ortodoxias. Hay dos de las ortodoxias, en definitiva. Uno que es el mío, sobre lo que sería la ortodoxia lituana. En lo que se habla es el desarrollo del inicio de este fortalecimiento de la religiosidad dentro de los judíos de origen sirio y su alianza posterior visible en los años 70 con lo que sería las comunidades ashkenazíes lituanas del Rab Levin. Bien, esa confluencia. Después tenemos otro artículo de Damián Setón que habla sobre Chabad Lubavitch, todo el desarrollo de Chabad Lubavitch. Después tenemos sobre los conservadores, tenemos a Daniel Barman, que hace una historia desde los orígenes del conservadurismo hasta su expansión en Buenos Aires, y bueno, entre ellos también va a analizar el papel del rabino Marshall Meyer, y también tenemos el testimonio del rabino Goldman que habla sobre Marshall Meyer. Bien. Y Ana María Tapia de Chile, Ana María Tapia, a quien conozco mucho. Digo, ahora son artículos escritos por ellos, ¿son todos apologéticos o alguno tiene también alguna autocrítica sobre lo son que... académicos? ¿Son académicos? Menos, representan un esfuerzo de entender. No es un manifiesto en contra, no es... un intento de, no sé, expresar apoyo. No es apologético, es tratar de comprender, en realidad el libro es eso, tratar de comprender los procesos transitados por la población judía hasta las transformaciones, para entender qué es lo que pasó de esa comunidad que era muy secular a la de hoy, que tiene un fuerte, digamos, fuerte componente religioso. Pero también es obvio que quiero decir esto que decía antes, no es toda la población judía, es un sector que se fortaleció cuando antes, ponele, en los años 50, 60, tenías los movimientos juveniles de izquierda, sionistas, que eran los fuertes en ese momento, y que vas a tener hasta los 90 una dirigencia institucional de las principales instituciones nuestras que eran, digamos, de centro o centro-izquierda. Estaba Abodá, digamos, el laborismo. Después ya en los 90 empieza a cambiar cuando asume Beraja. Sí, es decir, el declive y la desaparición del sionismo socialista dejó un vacío, y entre los que entraron para llenarlo están los movimientos religiosos. Hay otro artículo que habla un poco digamos, de aquellos que se van también desde la ortodoxia, que es un análisis de la serie El fin del amor, que es en base a la autora Tamara Tenenbaum, donde habla de una joven que viene de una familia ortodoxa moderada y se transforma, hay un pasaje a la militancia feminista, millennial. También está eso. Nunca es aburrido. Mire, yo puedo decir al oyente, primero, que vale la pena siempre leer a quienes se pueden haber investigado y pueden pensar sobre estos fenómenos. Digo, la identidad judía ha sido y sigue siendo sumamente dinámica, siempre tiene y muta, y seguramente cuando algunos creen que, ya que hablaste de Rambam era un hombre que salía con su Streimel y el cilindro a caminar por donde andaba, ¿no? Así de negro como algunos ven. Bueno, por ahí nos enteraron que no era así y que había otro mundo, y que habían otros mundos, y que incluso mucho de lo que hoy vemos como normal, bueno, es una novedad en el judaísmo, y aunque te digan que siempre fue así, no siempre fue así, y fue cambiando, y seguirá cambiando. Digo, estamos en un momento de la película continúa, y yo quiero invitar a todos a que puedan realmente encontrar el libro, poder pensar a partir de eso, conocer los procesos, conocer las diversas variables, algunas de las que hay en nuestras comunidades hoy. ¿Hasta cuándo por acá, Renan? Una semana más, y vamos a seguir presentando el libro en distintos marcos. Ayer lo hicimos en el Instituto Rabiniani de la UBA, hoy lo vamos a hacer en CONICET, y la semana que viene en la UCA y en Tzavta. Y además yo estoy acá también para otras cosas. Voy a dar una charla en el Congreso de la Nación, voy a tener un diálogo público con Adriana Puigos, así que
también otras actividades. Ajá. Agenda intensa, como siempre, actividad múltiple y apasionante. Este es un libro distinto, me parece, de los que habías encarado, ¿no? Es distinto, sí, y es el resultado de mi diálogo con Susana Brauner sobre temas de religión. Apasionante, porque, bueno, todos estamos involucrados en un momento particular de la identidad judía, con situaciones nuevas, algunas que, creo yo, después del 7 de octubre incluso se han potenciado, las necesidades de encontrarse. Y cuando decías, incluso un maestro me decía, el judaísmo tiene cientos de puertas de entrada, tiene pocas puertas de salida, algunos a veces las encuentran, pero en general, de alguna manera, todos seguimos vinculados con la identidad, y en este aspecto hoy, este regreso a las sinagogas, a los templos, con las distintas variables, es algo para tratar de entender, comprender, y ojalá cada uno encuentre un espacio, sobre todo donde se sienta cómodo. No importa si es Maude, si es Cholent, si es Arak o si es vodka, y si es algo que ojalá sobre todo tenga contenido. Creo que uno de los grandes desafíos de la identidad judía hoy es volver no solo a las formas, sino profundamente a los contenidos. De eso habría que ojalá profundizar más y refinar más. Gracias por vuestra visita, Shabbat Shalom a ambos, y a leer el libro, porque ya veo que es apasionante, artículos para pensar.